Vamos a ver, vean. Porque educamos para transformar vidas que impacten una realidad social. Muchísimas gracias. Para transformar vidas, potencializar habilidades y brindar una sociedad. Muchísimas gracias. Para formar hombres y mujeres para un mundo ideal, pero sobre todo pensando en eso. Muchísimas gracias, muy bien. Vamos a seguir hacia adelante y a ver quién por acá quiere decirnos algo de la tercera. ¿Cuáles son los elementos de la educación digital que más te entusiasman y los que menos? Muy bien, ya están los voluntarios, están nuevos. No, hay muchos elementos, pero de personalidad, sobre todo el acompañamiento, el pedir, la educación personalizada. No, esos son los que más me entusiasman. No, realmente no es que tengan menos entusiasmo. Como yo llevo pues tantos años en el colegio, he aprendido a vivirlos y a entusiasmarlos para ellos. Yo veo 10 años, voy para arriba. Palabras mayores. Gracias, Padre. Yo pienso en los ejercicios espirituales. Definitivamente es un elemento importante. Los entusiasmos. Y también pensar en el mal. Si siente ser mal para servir mejor, porque pienso que la educación jesuita siempre está pensando en función del bien común. Entonces, ¿Y nada algo que no te entusiasma? no, por ahora todo nos entusiasma. Dona Patricia, tomé nota que esto está como muy bueno por aquí, vamos a ver. A ver, por acá, ¿quién quiere comentarnos? En este lado. Por favor. Me entusiasma el trabajo en equipo, la capacidad de discernimiento, los ejercicios espirituales, el acompañamiento y sobre todo la pausa en la selva. ¿No hay algo que no se entusiasma tanto? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más por acá, alguien adelante, quiere decir algo? Bueno, finalmente. Bien, para yo hablar de lo que no me entusiasma, porque no voy a recoger lo que entusiasma. A mí hay algo que no me entusiasma y que desde hace rato me pone a pensar demasiado, inclusive creo que es una discusión que hemos dado junto con Dorita en Consejo Académico y en otros espacios de formación. Y es que yo llevo 4 años pues en el colegio, no soy nuevo todavía, pero creo que estoy en la mitad en una tensión que es particular. Y es una tensión entre aquellos que son antiguos, no voy a decir viejos, que son muy antiguos y aquellos que son muy nuevos, ¿sí? Porque por supuesto cuando uno escucha hablar de los antiguos, los escucha conversar con mucha pasión y hablar de muchos conceptos que hacen parte de una larga tradición. Entonces Gloria habla de hermanajes, Alvarito habla del acompañamiento y un montón de frases que terminan siendo supremamente hermosas y creo que son la inspiración de esta propuesta educativa que hace que sea muy que lo entusiasma mucho a uno. Pero cuando uno llega nuevo, pues viene precisamente de la universidad con otras ideas y viene con otra lectura de contexto que le dice a uno, el mundo está en crisis tal vez, y es necesario empezar a innovar. Por eso tal vez en el colegio tenemos mucha innovación. Y que casi que cuando uno se para en esas dos perspectivas se encuentra una tensión constante. Y es la tensión entre, y aquí hay un poco cuidado, ¿sí? ¿Me vuelvo tradicional o me vuelvo innovador? O sea, ¿cómo pongo esas dos cosas? Por supuesto, en el colegio estamos buscando la respuesta, no existe un manual, pero creo que es el problema más grande que en este momento tenemos y es lo que tenemos en discusión. Muchas gracias. Muy amable, todo esto nos sirve, voy a hacer referencias a mientras vamos avanzando y por favor, si tienen alguna pregunta o algún comentario de lo que estoy hablando, levanten la mano, no les dé pena, porque es muy importante que no se me vayan a dormir. Entonces, estén activos y me van a comentar. Este es el itinerario que quiero compartir con ustedes, estos 4 puntos. El mundo es nuestra casa, lo que educamos, el desafío de
nuestra casa. Esta es una expresión del padre Nadal, uno de los primeros jesuitas, en la que él quería, cuando la compañía de Jesús se fundó, como ustedes saben, la gente no entendía, porque veía que los jesuitas eran muy raros, porque no eran como los monjes que vivían en monasterios encerrados, sino que estaban por todas partes y viajaban constantemente. Entonces, ellos se le preguntaban, ¿ustedes quiénes son? Porque ustedes no viven con los benedictinos, ni con los franciscanos, ni con los dominicos, son muy raros. Y él acuñó esta expresión, el mundo de nuestra casa, para decir que el monasterio, la casa nuestra, es el mundo. Y cuando los jesuitas se fueron por todas partes del mundo, se fueron a Etiopía, a China, vinieron a América, por todas partes, y se ligaron. Realmente hicieron presentes en todo el mundo y especialmente a través de la educación. Y hoy este es el mapa, ustedes conocen, del Primaris, donde muestra nuestra presencia. Tenemos casi 900 colegios como San Luis Gonzaga, pero si les sumamos los otros colegios que tenemos también en Fe y Alegría y en el Servicio de Resultas a Refugiados, pues ustedes ven que tenemos una red de casi 2.500 o más de 2.500 colegios, más otros colegios educativos y unas 200 universidades. Eso lo digo porque es muy importante que aunque ustedes están aquí en el Colegio San Luis Gonzaga en Manizales y deben estar aquí, tienen que verse, entenderse y sentirse como una parte de una red global que está presente en muchos países del mundo, que está por los 4 continentes y que hoy específicamente necesitamos ver cómo ese talento que tenemos de nuestra presencia nos ayuda. Hace unos años estaba yo hablando con un director del Centro de Educación Global de la Universidad de Harvard y me dice, padre, yo creo que nadie en el mundo tiene la oportunidad que tiene la Compañía de Jesús con su presencia en tantos países. Y yo para mis adentros dije, tiene toda la razón, pero nosotros muchas veces vivimos como si solamente existiera un colegio. ¿Qué colegio? Lo del Evangelio, a veces hemos enterrado el talento. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer es que realmente podamos verlos, entenderlos y trabajar como red global. No que ustedes abandonen la localidad que tienen aquí, pero sí que se vean y que podamos colaborar. Por ejemplo, tenemos el Primaris, que espero que aquí trabajen mucho con el Primaris y que nos ayuden a ver cómo podemos que esta presencia que tenemos en tantas partes del mundo y que esta red gigantesca que tenemos de colegios, pues nos pueda ayudar a avanzar en el servicio, más en la realidad histórica que nos ha tocado vivir, donde el mundo se nos volvió pequeño. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Está tan pequeño que nosotros no podemos resolver la crisis ecológica en Colombia si no lo resolvemos en todo el mundo. La guerra de Ucrania nos afecta a todos, en el bolsillo, en los precios de las cosas comunes. La pandemia mostró que no hay límites y que no hay lugar de la tierra que puede ser una actividad que es un problema nuestro. Esa es una nueva realidad que no teníamos antes. Y tenemos también como red global que vivirlo. Entonces, aquí hay todo un llamado a ello. ¿Por qué educamos? Lo segundo, ¿por qué educar? Esto es muy importante. Esta es una foto de los 140 años del colegio en Egipto, del colegio del Cairo, que duraba hace poco 140 años, para que ustedes vean la presencia de la compañía en todas partes de un país como Egipto, de amplia mayoría musulmana. La compañía tiene allí presencia de hace muchísimos años en el colegio, en este colegio. ¿Por qué educamos? Pedro de Rivera lo expresó muy bien al comienzo de la Compañía de Jesús cuando le escribió una carta al rey Felipe II de España y le decía, ¿por qué todo el bien de la cristiandad y de todo el mundo depende de la buena educación de la juventud? Esa es la razón por la Compañía de Jesús se dedicó a la educación, no porque hay que lindo tener un colegio, que lindo tener un campus, sino porque creíamos que esa era la mejor manera de compartir con los demás aquello que nos había cambiado la vida, aquello que nos había transformado. Y esa es la
la razón por la que hicieron los jesuitas. Porque ellos vieron que era la educación la manera más efectiva de compartir con las nuevas generaciones ese sentido de la vida y eso que los había transformado a ellos completamente como seres humanos. Había un jesuita posterior, Juan de Bonifacio, que repetía una frase que se convirtió como en el lema de la Compañía de Jesús por muchos siglos. Ese instituto es Renovatio Mundi. La educación de la juventud es la renovación del mundo. Y eso es lo que nos anima, que cada nueva generación le presenta al mundo una nueva oportunidad para mejorar, esperamos. Y por eso lo hacemos, y por eso dedicamos tantas energías y tanto trabajo, porque creemos que puede ser lo que ustedes decían ahora, que podamos crear una mejor sociedad, una sociedad más justa, donde la gente se pueda realizar, ser feliz, donde podamos realmente compartir. Esa es la ilusión, esa es la ilusión que nos anima, y por eso educamos, y por eso creemos que vale la pena seguir educando. Evidentemente todo eso está, como ustedes nos decían, centrado en esa experiencia espiritual. ¿Para qué educar? Los jesuitas antiguos solían decir que para la elocuencia perfecta, ¿ustedes saben qué significa elocuencia perfecta? O déjenme preguntar de esta manera. Entonces, ¿cuál es la elocuencia imperfecta? Esto les va para la perfecta, pero ¿cuál es la elocuencia imperfecta? La elocuencia imperfecta es la que nosotros solemos decir que tienen los políticos. Hablan, pero no hacen. Esa es la imperfecta. Es decir, la elocuencia es la que solamente es de palabras, pero no hay consistencia ni coherencia entre la vida y lo que dice. Esa es la imperfecta. La perfecta es donde hay coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Esa es la perfecta. Y esa es la que ellos querían. Elocuencia de palabras, sí, y lo que la Compañía siempre se caracterizó por enseñar a hablar bien a los estudiantes, enseñar a hablar bien, a comunicarse. Pero no bastaba comunicarse bien, porque los políticos muchas veces se comunican muy bien, pero hacen muy poco. ¿No es cierto? Los demagogos hacen eso, utilizan palabras maravillosas, suenan un lindísimo, pero no pasa nada. Entonces ellos, la Compañía no quería ser maestro de demagogos, pero eso se llamaba la elocuencia perfecta. Es lo que decían antiguamente la combinación entre letras y virtud, educar para el bien común. Fíjense que la Ratio estudió ese documento primero que los jesuitas desde 599 decía en el número 242, para que quienes van a nuestros colegios aprovechen no menos que en las buenas artes, en la probidad de la vida. O sea que para nosotros siempre la educación ha sido no solamente una cuestión de desarrollo cognitivo y de la cabeza, sino del corazón. El padre Arrupe solía decir que tenemos que tener cuidado para no crear monstruos. Y él lo decía, monstruos con una cabeza bien grande, porque son muy inteligentes, porque son muy capaces, tienen muchos conocimientos, pero con un cuerpecito pequeño, y especialmente con un corazoncito pequeñito. Los grandes criminales son así, son muy inteligentes, con un corazón muy pequeñito, entonces no les cabe nadie más en su corazón, no les importa lo que pasa a los demás, su corazón es chiquitito, pero son gente muy inteligente, porque para ser buen criminal también es inteligente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se buscaba la Compañía, lo que siempre hizo, eso es lo que llama el humanismo. Yo no voy a entrar a explicar porque no más entrar en la historia de la Compañía hoy. Eso es el humanismo que los jesuitas adoptaron, era el humanismo italiano, en donde se centraba en la plenitud. El padre Adolfo Nicolás, el anterior superior general de la Compañía, tenía una expresión muy bella. Él decía que nosotros deberíamos educar a nuestros alumnos para que fueran jirafas. Ustedes saben por qué sería, por qué una jirafa que tiene que ver con la cabeza de la Compañía. A ver, usted tiene una de las claves para esa medida. Por tener su pelo tan largo puede ver hasta más lejos. Esa es una primera característica de la jirafa. Es el animal más alto, entonces puede ver más allá de una mirada, si ustedes la quieren decir
allá de lo que simplemente se ve. No es como una amiguita que no puede ver una tiendita que está al lado, pero usted puede ver toda la selva, puede ver todo el bosque, puede ver la realidad mayor. Pues tiene un cerebro alto. Pero ¿qué otra característica tiene la jirafa? Porque si nos quedamos ahí, no sería solamente, bueno, ese es el monstruo que estamos diciendo. ¿Cuál es la otra característica de la jirafa que es muy importante? ¿Cómo? A ver, cuéntenos a ver. La jirafa no emite sonidos, o muy poquitos, pero tiene otra característica, piénselo, como es tan alto, para que sea tan alto, ¿qué necesita? Corazón. Exactamente, nos lo están diciendo que la otra que la. Tiene un corazón muy grande para abrazar. Exactamente, es el animal que tiene el corazón más grande de todos. ¿Por qué? Porque tiene que bombear la sangre hasta por allá arriba. Entonces esa es la combinación que queremos. Una mirada alta, una visión crítica que vea mucho, pero con un corazón grande donde le quepan todo. ¿Sí ven? Por eso le gustaba esa mirada de la jirafa. Lo que dice que bueno, digamos, el padre Arrufo y el padre Coleman lo definirían de una manera que ya la conocemos mucho. Hoy, eso que decíamos antes, hoy se sintetiza en este lema: educar personas para y con los demás. Es lo que busca la compañía de Jesús. Hoy, si ustedes lo quieren poner en una frase: educar personas para y con los demás. Eso lo dijo el padre Lucas hace exactamente 50 años, en 1973, en Valencia, España. Hace un mes estuve ya en la celebración que conmemoraron cuando Arrupe dijo eso. Hoy no suena muy bonito, pero cuando el padre Arrupe dijo eso allá en España, los exalumnos nuestros europeos, una reunión de exalumnos europeos, muchos de ellos se retiraron bravísimos, porque estaba diciendo esas bestialidades del padre Arrupe. ¿Por qué? Porque el padre Arrupe decía, si hombres y mujeres para los demás significa hoy trabajar por la justicia. Y trabajar por la justicia, lo decían ahora, trabajar por la justicia social. Y por eso es tan importante, ahora voy a decir más sobre eso. Pero esta frase es muy importante para sintetizar lo que buscamos hoy. Además, ¿para qué buscamos? Para seguir esta misión. La compañía de Jesús no es una ONG que tiene colegios. Hay ONGs que tienen colegios maravillosos. Nosotros no somos una ONG. Nosotros somos una comunidad religiosa que está convencida de que lo mejor que podemos ofrecer y que nuestro secreto educativo es la espiritualidad ignaciana. Eso es lo mejor que nos vamos a ofrecer. Y creemos que lo podemos ofrecer a través de los colegios. Y que hoy esa espiritualidad ignaciana, esa experiencia de Dios que inició aquí San Ignacio de Loyola, que lo tenemos aquí con su bandera, y que ustedes tengan ya San Luis Gonzaga, que se escribió San Ignacio de Loyola, pues podamos ser compañeros de una misión de reconciliación y justicia con Dios, la humanidad y la creación. Hace poco tuvimos una reunión muy importante de los jesuitas en Loyola y me impresionó porque en esa reunión quedó muy claro que para la mayoría de la compañía de Jesús el área en la que estamos más atrasados en todo esto es igual. ¿Cuál? En creación es la que estamos más atrasados. O sea, todavía nos falta mucho hacer cuestión crear colegios ecológicos. Un colegio ecológico no es que reciclen la basura. Claro que hay que reciclar, pero eso no es un colegio ecológico, es un colegio ecológico. No que tenga energía verde, no que sea energía verde, no, también, claro, pero que es un colegio ecológico. Por eso estamos también. ¿Cómo? Que tenga conciencia ambiental, es decir, que aprendamos a vivir de otra manera y a relacionarnos con el medio ambiente y con los demás de otra manera. Es un cambio de vida, es un cambio de cómo vivimos. Reciclar de eso, la energía verde, el currículo, todo la reflexión, pero es un cambio en nuestra manera. No podemos seguir viviendo como si el planeta fuera simplemente una
mal. Pero eso es lo que nos inspira, esto es lo que nos anima y es lo que quisiera. Ustedes ven entonces, para responder a todo esto, voy a hablar a nivel internacional, hemos estado haciendo reuniones, ustedes conocen algunas de ellas. En el 2012 tuvimos en Boston un coloquio, en el 2014 tuvimos en Manresa, España, un seminario sobre pedagogía ignaciana y espiritualidad ignacianas, y de ahí vinieron las 4 Cs. ¿Ustedes saben cuáles son las 4 Cs? ¿Han oído de las 4 Cs? Bueno, ¿quién se acuerda cuáles son las 4 Cs? A ver, aquí hay una C, otra C, comprometidos, otra C, competentes, compasivos. Ahí están las 4 C. De ese seminario vino esa reflexión sobre las 4 C, que es, yo lo veo por todos lados. Hace poco estaba visitando nuestros colegios de Nigeria y de Indonesia, estaba en Yakarta, y entre esos dos colegios, de esos dos continentes, por ejemplo, hay una gran reflexión sobre las 4 C como una manera de expresar profundamente aquello que queremos lograr y de expresarle a los alumnos la invitación. Ustedes saben que la educación, la buena educación, la compañía o no, siempre es una invitación, no es una indoctrinación, no es una imposición, no es una domesticación, sino una invitación. Nosotros invitamos a los estudiantes, pero lo que pasa es que hay que invitarlos persuasivamente. ¿Y ustedes saben cuál es la mejor manera de invitar a una persona? ¿Cuál es la mejor manera como educador de invitar a un alumno a algo? Modelar, por ejemplo. Ese es el más poderoso. Yo les voy a hablar con los alumnos de respeto a los demás, de cómo se deben apreciar. Un grito, lo que aprendió es un grito. No aprendió el respeto a los demás, aprendió el grito. Ese es el aprendizaje raro. Es modelar lo más poderoso en educación, en la compañía de cualquier parte. Entonces, ahí están las 4 Cs para que nos ayuden. Después tuvimos en Río de Janeiro, en el año 2017, un congreso, y de ahí vino una agenda. Ese era un congreso donde estaban todos los delegados de educación de la Compañía de Jesús, de todo el mundo. Hicimos una agenda común, y en esa agenda común había unos puntos importantes que yo espero que aquí en el Colegio San Luis Gonzaga estén trabajando y hayan trabajado. Y ahora estamos ya en el segundo ciclo. Tuvimos en el año 2021, lo íbamos a hacer en Yakarta, pero por la pandemia no lo pudimos hacer, lo hicimos en Kenia, el segundo coloquio. ¿Alguno de ustedes participó en el segundo coloquio? Toda la Patricia solamente aquí. Bueno, muy bien. Y estamos preparando el segundo seminario, que tuvimos desde el CIPEI de las 4 Cs. El próximo año se lo vamos a hacer en Yakarta. Es un seminario con solamente un grupo pequeño, serán 100 personas, pero se puede seguir en línea. Y ustedes lo podrán seguir en línea, lo que está pasando, e incluso contribuir, porque tenemos una persona que va a estar permanentemente siguiendo las redes sociales y diciéndonos lo que los educadores de nuestros colegios están diciendo, para preguntas tienen, qué contribuciones tienen. Ojalá participen. El tema central de ese seminario va a ser qué significa y cómo podemos en el mundo de hoy, en nuestros contextos, educar profundamente en la fe y en el diálogo interreligioso desde nuestra identidad católica. Eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando usted va a un colegio de la India, en la India tenemos casi 400 colegios. Muchos de esos colegios, la gran mayoría de los estudiantes son hindúes, no son siquiera cristianos, son hindúes. Entonces, ¿qué significa la fe en un colegio? La mayoría de los alumnos son hindúes. Si usted va a la India, a Japón, la mayoría de nuestros profesores y alumnos son budistas, o sintoístas, o que lo que llaman ellos secularizados hinduistas, budistas. Entonces, ¿qué significa eso? O si usted va, hace poquito visité en Marsella, tenemos 2 colegios que van a abrir ahora uno nuevo. Uno de los colegios, me dijeron, el 95% de los alumnos de este colegio son musulmanes. Entonces, ¿qué significa eso? El mundo se nos volvió así, es un mundo diverso, y
porque la compañía de Jesús entiende eso, nosotros a todos le damos la bienvenida, sí, eso significa que renunciamos a nuestra identidad, no, eso no significa que debemos de ser quienes somos. Entonces vamos a dedicar ese seminario internacional a este tipo de cuestiones y de preguntas. Pero esto es para mostrarles que seguimos caminando, que así como el mundo no se detiene, la compañía de Jesús no se puede detener, ¿no es cierto? Porque si nosotros dijéramos simplemente, no, nosotros lo que hacemos a través de la compañía de Jesús es repetir lo que hemos hecho durante 400 años, y sería horrible. Imagínense que nos sentaran a uno para el siglo XVI. Así fuera lo más excelente del siglo XVI. Estamos en el siglo XVI. El padre lo que decía, no podemos educar a los alumnos para un futuro desde el pasado. Entonces la compañía de Jesús también, ubicados en donde estamos y en lo que somos. Yo cuando voy a los colegios les hago siempre esta pregunta, bueno, así que se la voy a hacer ahora. ¿Por qué este colegio San Luis Gonzaga es un colegio jesuita? A ver, usted por ejemplo, ¿qué me dice? Esto no hay respuesta por la semana, así que tranquila. ¿Por qué es un colegio Jesús? Porque todas las experiencias que brindamos están fundamentadas en la pedagogía gimnasial. Vamos por acá atrás para darle la oportunidad también a los de atrás, que a veces se nos olvida la gente de los de atrás. Vean, hay una persona que tiene ganas de hablar. Tranquila. ¿Por qué este colegio es la compañía de Jesús? ¿Por qué los alumnos son la compañía de Jesús? Pues hace parte de la Porque hace parte de la compañía. Muy bien. A ver, aquí una voz masculina. A ver, aquí, a ver. Cuéntenos, a ver. Pues sabía que los turistas que vinieron acá, los que conformaron la institución educativa y pues ahí se comprometamos de la compañía. O sea que esto, según usted, es un colegio jesuita porque los están usando. No, obviamente siguieron la tradición y las costumbres que tienen ellos y quisieron implementarlas en este territorio. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta es muy importante y como yo siempre la hago cuando voy a un colegio, porque a veces me preocupa eso. Afortunadamente no lo he oído con frecuencia, a veces lo he oído. No, pues este es uno de la compañía de Jesús, porque pues aquí estamos haciendo esto desde hace 100 años, o porque tenemos eso. Entonces yo digo, no, si ustedes están haciendo lo mismo desde hace 100 años, eso no es un colegio. ¿Qué es eso? Un museo, ¿no es cierto? Si usted está haciendo lo mismo hace 100 años, usted está por allá en una pirámide, tiene una pirámide, ¿no es cierto? Y la compañía de Jesús, a mí me gustan mucho los museos, pero la compañía de Jesús no está interesada en dirigir museos, así sean educativos. Es una tradición viva. Recuerden que ese es el título de nuestra charla de hoy, tradición viva, no vamos a hablar. Entonces es muy importante y por eso estas reuniones a nivel global es para mantenernos en sintonía con el mundo que está cambiando y ver cómo podemos responder y qué nos está diciendo Dios en todo esto, cómo nos está hablando Dios. ¿No es cierto? Muy importante. Aquí ven ustedes también, yo no voy a explicar una por una, pero para que vean ustedes, aquí está desde el año 1967, cuando se creó el Secretariado de Educación, para que vean algunos de los hitos o de los momentos que hemos tenido a nivel internacional. Y como hemos puesto los nuestros para que vean ustedes que es una tradición viva, que no hemos parado de pensar y de preguntarnos cómo podemos responder mejor al mundo, no con el afán de cambiar. O como dice el dicho, lo cambiemos todo para que todo siga igual. No, no es el interés, no es el sentido simplista y superficial del cambio. No es cambiar por cambiar, no es por moda, no es tampoco por eso muy superficial y no sería tampoco educativo. No, es cambiar como producto de un descubrimiento, de una reflexión
innovación que esté orientada al servicio de la misión, que ya sabemos cuál es, que está orientada al servicio de la educación y de lo que queremos. Pero yo también les suelo decir a los profesores, yo soy profesor, he sido profesor toda la vida. Yo inclusive antes de que estuviera aquí en el magisterio, porque mi primer colegio que trabajé fue el Colegio San Bartolomé Mayor, y todavía doy clases en la Universidad de Loyola. Y yo, como he dado tantos años, yo soy consciente que hay una gran tentación como profesor, y es que uno se empieza a repetir. Y cuando uno empieza a repetir y no funciona, entonces se queda con los alumnos. Que los alumnos no aprenden, es que no les interesan nada, es que no saben, es que son superficiales, es que no valoran. Cuando uno empieza a decir mucho eso, es señal de que el problema es uno. El problema es uno porque es que el adulto y el educador es uno, no ellos. ¿Sí me entiende? Entonces el que tiene que adaptar es usted, no ellos. Y es muy importante que uno siempre esté revisando. Yo lo veo, ustedes son educadores también y profesores. Cada grupo es distinto. Yo he tenido grupos donde hago una cosa y sale maravilloso. Al otro año hago lo mismo con el otro grupo y no funciona. ¿Qué significaba? Que yo no estaba conociendo muy bien que este grupo es distinto. Que no le estaba haciendo buen seguimiento a ese grupo. Claro, de vez en cuando sí hay unos que son perezosos y hay unos que... Pero esas son las excepciones. Esas son las excepciones. Son las excepciones, sobre todo si uno es un buen pedagogo. Entonces eso es muy importante. Yo ahora le digo a un profesor, si usted está haciendo lo mismo que desde hace 10 años, uy, grave. Está ya en la pirámide. Ya está haciendo casi momia educativa, ¿no es cierto? Si lo está repitiendo desde hace 5 años, ya está construyendo la pirámide. Ya le faltan pocos ladrillos para la pirámide. Si está repitiendo hace 3 años, ya eso no hay que cambiar. Acuérdense, no cambiar, no cambiar. Conociendo a los estudiantes, conociendo las nuevas realidades, viendo las nuevas cosas. Hay una expresión que a mí me gusta mucho del padre Gabriel Codina, que fue secretario de Educación de la compañía hace unos años, y él decía que uno debería ir al supermercado educativo con frecuencia y ver qué productos nuevos había para poder ver cómo podía hacer uno mejor la receta. Entonces, yo siempre digo a los profesores, bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al supermercado educativo? Si se demora mucho en responderme, mala señal, ¿cierto? Ya hay una mala señal. Porque el supermercado educativo le puede decir que cambia con mucha frecuencia. Y hay muchas cosas en la educación nuevas. Tenemos mucha investigación nueva en la educación que nos dice cómo funciona el cerebro que no sabíamos hace unos años y que es más eficiente. Y además las nuevas tecnologías, las redes. Ahora tenemos todo el problema de la inteligencia artificial. Precisamente en la Comisión Internacional de Apostolado Educativo, pues uno de los temas que queremos afrontar el próximo año, las inteligencias artificiales y el reto que da la educación. Cuando yo estaba en el colegio, la gran discusión entre los profesores era que si podíamos usar como calculadora. Esa es la gran discusión. Los profesores que no, que entonces les van a dañar el cerebro, que no van a pensar, que no van a saber nada, no van a entender. Y otros que dicen, ¿cómo les vamos a decir que no usan calculadora? Ustedes imaginen que no usan la calculadora ahora, que tuvieran que hacer todo pues, en el papelito. Entonces, el mundo cambia y hay que hacerlo con discernimiento, como digo, no por cambiar, que no es por seguir la moda. Bueno, entonces todo eso nos ayuda. Tenemos también en este horizonte las preferencias apostólicas universales. ¿Cómo podemos contribuir mejor a estas preferencias, orientaciones muy importantes y que las tienen aquí a la entrada del colegio? Claro que el papelito ya se está dañando, pero están allá a la entrada del colegio muy bien puestas y muy centradas. ¿Cómo podemos contribuir mejor a estas preferencias? Mostrar el camino hacia Dios. Mostrar el camino hacia Dios. Y cuando pusieron estas preferencias, el Papa Francisco, que es supremamente inteligente,
no van a ninguna parte. Porque es que la compañía de Jesús, vuelvo y le repito, la compañía de Jesús no está haciendo esto simplemente por amor al arte, sino porque creemos que es una manera maravillosa de compartir con las nuevas generaciones el camino hacia Dios y la espiritualidad ignaciana que nos nutre, nos cambia y nos transforma. Entonces ahí está, caminar con los excluidos. Y hoy conocemos muchos tipos de exclusiones. Antes eran solamente los pobres materiales, pero hay muchos otros tipos de exclusiones. De raza, de género, de muchas cosas. También entonces tenemos que acompañarnos a todos, porque todos, como dice el Papa, somos hijos de Dios. Acompañar a los jóvenes en camino. Mire, una de las cosas que yo creo que nos cuesta a nosotros más, curiosamente, ustedes saben que hay un dicho de que no hay peor enfermo que un médico, ¿no es cierto? Que los médicos no son buenos pacientes. Y yo creo que a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nosotros los doctores no somos buenos para aprender. Porque como que yo soy el que enseño, ya aprendo, yo soy el que enseño. Y acompañar a los jóvenes significa también aprender. Significa que uno mantenga los ojos abiertos y el corazón abierto. Ayer en la misa había un pasaje muy bello que ustedes se acordarán. Es cuando hay una mujer cananea que le dice a Jesús que le ayuda a curar, y Jesús le dice, no, yo también me mandaba a usar para los judíos, lo siento mucho, pero no. Y ella le reclama hasta que Jesús le dice, bueno, tu fe te ha salvado y la cura. Muchos de los periodistas dicen que ese es un momento en que Jesús aprendió que él también era para todos, no solamente para los judíos. O sea que hasta Jesús aprendió. Entonces uno como educador tiene que mantener la humildad y la sencillez para también aprender, inclusive los estudiantes, porque los estudiantes en el mundo en que estamos hoy a veces saben de ciertas cosas más que nosotros, pero eso necesita humildad, sencillez y cuidar de nuestra casa común, de que ya hablamos, en la que estamos atrasaditos. En la manera de saber si estamos atrasaditos es la pregunta: ¿estás adoptando un estilo de vida distinto o no? Si la respuesta es no, es porque no, estamos entendiendo la crisis en la que estamos poniendo al planeta al límite. Ustedes ya ven todas las señales que hay. Yo lo veía, pues cuando estaba aquí desde mi oficina, que era la misma oficina que tenía el director del bienestar, yo veía de ahí el nevado en todo su esplendor, por la nieve. Ahora de unas penas se ve. Yo no me acuerdo, la impresión. Bueno, es que los signos son muy claros. No, con esto no para aterrorizarnos, pero sí para refrescarnos, la crisis es muy grande. Y eso significa una nueva manera, adoptar una nueva manera de ser el planeta, un nuevo estilo de vida. Estamos adoptando un nuevo estilo de vida. Si a mí me preguntan, les tengo que hacer a veces el pasito, que no mucho, que me está costando. Pero esa es la pregunta. ¿Estamos adoptando un nuevo estilo de vida? Porque si no, le vamos a decir a los alumnos a veces de clase cosas bellísimas sobre ecología, pero ellos ven que nosotros estamos en un estilo de vida que es el que está acabando con el planeta, muy poco les vamos a decir. ¿No es cierto? Bueno. Vamos al desafío del Valle Rural. Este desafío lo puse hoy porque, como les dije, estamos celebrando 50 años de que Arrupe dijo esto, en 1973, la llamada a la justicia. Educar para la justicia se ha constituido en la principal preocupación de la Iglesia. Es el nuevo humanismo. ¿Se acuerdan del humanismo? Lo primero que nosotros escribimos hoy, ¿no es cierto? El humanismo de la elocuencia perfecta, de educar para el bien común. Los jesuitas siempre dijeron que hay que educar para el bien común. Pero la diferencia, como entendemos el bien común, es que hoy entendemos el bien común implica educar para la justicia y la justicia social. Y hoy sabemos que los pobres no son pobres porque son perezosos, que no se levantan temprano,
sino porque hay condiciones estructurales que reproducen la pobreza. Esos conocimientos no los tenían ni los jesuitas ni la gente de la época. Eso no lo veían de esa manera. Entonces, por eso ellos concebían el bien común, pero no estaban en esta transformación social que hoy sí, y que la Iglesia nos ha dicho es fundamental. Porque como nos dice la Escritura, si lo que dices que amas a Dios, pero no amas a tu vecino, pues es un mentiroso, ¿cierto? Y hoy sabemos que tenemos que educar para que las condiciones permitan por lo menos la equidad, no tanto la igualdad, que no es, hoy muchos consideran que ni siquiera es un ideal, porque no todos somos iguales, pero sí la equidad, y que se respete la dignidad de todas las personas. ¿Por qué? Porque la promoción de la justicia es un elemento constitutivo de la misión de Jesús, eso es lo que la Iglesia dijo en esa época. Por eso es que se fueron los exalumnos. Ahora les conté, eso pasó en el colegio San José de Valencia. Entonces algunos exalumnos se fueron porque una especie de la compañía de Jesús se volvió comunista. Este padre resultó comunista, porque claro, en esa época de la Guerra Fría, estas cosas sonaban a comunismo. Entonces se fueron. Eso hizo un gran impacto en el mundo, tanto que el Papa tuvo que mandar una carta diciendo que Garrupe estaba en la interpretación correcta y que eso es lo que quería la Iglesia, porque son las críticas terribles contra el padre Garrupe, que hoy está en proceso de canonización, para que vea usted, ¿no? Entonces, en ese sentido, ofrecemos una educación contracultural. O sea, la educación de la Compañía de Jesús siempre tiene una dimensión contracultural, siempre, porque aún en los primeros jesuitas, claro, ellos no hablan de justicia social porque ese concepto no existe en la historia todavía, pero era contracultural porque era educarlos para una sociedad al servicio, para una sociedad del servicio del bien común. Hoy contracultural significa un poco lo que ustedes estaban diciendo, ¿cierto? La conciencia crítica, educarlos para la justicia, para que entiendan la diversidad, para que respeten a otros, para que podamos cambiar las estructuras. Y muchas de esas cosas quedan. En la otra dimensión estaba yo visitando el colegio, uno de los colegios que tenemos en Taipei, en Taiwán, y me dijo el delegado de la provincia china, hay un exalumno nuestro del colegio de Hong Kong que quiere saludarlo. Yo supo que usted está aquí, entonces quiere conocerlo, entonces nos invitó a cenar esa noche y en la presentación dijo, padre, es que yo lo invité porque yo fui muy agradecido por la compañía de Jesús, por la educación que recibí en Hong Kong. En Hong Kong tenemos dos colegios, uno de los colegios de Hong Kong. Y me dijo, vea padre, yo no soy cristiano, pero yo sí aprendí en la compañía de Jesús que cualquier cosa que yo haga tengo que siempre preguntarme esto cómo afecta a los pobres y cómo puedo ayudar a los pobres. Él es el dueño de una compañía que produce una cantidad de cosas electrónicas y me mostró, mire, nosotros por ejemplo acabamos de hacer una investigación y tenemos un producto nuevo. Cuando me lo trajeron yo les pregunté, bueno, ¿y cómo podemos poner esto al servicio de los pobres del mundo? Y a raíz de eso lograron, lo demostró, pues ahí llevaba todo para demostrarlo, que había creado una técnica para producir energía eléctrica del agua salada, con solamente agua salada. Y él me decía, eso es lo más elemental que usted puede encontrar en el mundo, pues si no hay sal y agua, pues así hay las condiciones, pues ya simplemente cerrar un cementerio, porque qué más el agua y la sal usted la necesita como lo más básico. Pero fíjense que queda, no quedará en todo, no creo que todos los de Hong Kong piensen de esa manera, pero algunos, Jesús necesitó 12, uno de ellos lo traicionó, pero con los otros solo se cambió muchas cosas en el mundo. Entonces no necesitamos que todos exalumnos de los agricultores hagan, pero que tengamos unos cuantos que se metan y que se comprometan, lo pueden hacer. Y yo, de los exalumnos que conozco bien de este colegio, puedo dar testimonio que algunos de ellos son supremamente comprometidos con las cuestiones sociales, muchos de ellos también con su fe, no todos, es que pues como digo, ni Jesús pudo
Ni Jesús pudo, entonces tampoco pues podemos pensar que nosotros podemos hacer que todos los nuestros sean pues los santos que nosotros no somos. Tampoco, ¿no es cierto? Pero si nos podemos ayudar, muy bien. Entonces, arrúpense. Ahora, otra de las características es que sí, la educación de la compañía de Jesús es contracultural, pero también es siempre procultural. Porque si solamente fuera contracultural, apague y vámonos. Porque quién sabe educar en un colegio en que no le dé las herramientas para también poder sobrevivir y florecer en la cultura en la que estás. Si todo es contracultural es horrible. Es como cuando, por ejemplo, sí, nosotros no queremos que nuestros alumnos y nosotros tengamos conciencia crítica, pero no solamente queremos que tengan conciencia crítica, queremos que también sean constructivos, porque no hay nada de una persona crítica que no hace nada. Yo no sé, ustedes conocen, yo sí conozco algunas personas expertas en criticar todo y no hacen nada, pero todo lo tumban, todo lo dañan, a todo le encuentran un pedo. Pero nunca tienen una propuesta, nunca tienen una solución y nunca hacen nada. Gravísimo. Para mí es la peor tipo de persona que uno puede encontrar. Torpedea todo, pero no hacen nada. Entonces, sí, contracultural y procultural, sí, y siempre la educación de la compañía ha sido las dos cosas, entre los dos. Personas para los demás que decíamos ahora. Nuestra meta de objetivo educativo es formar personas que no vivan para sí, sino para Dios y para su Cristo. Personas para los demás. Porque para la persona por los demás por excelencia es Jesús. Cuando él decía personas, tenemos que formar personas para los demás, personas que piensen en los demás, estaba él pensando en Jesús, que es la persona para los demás. Entonces sí, justicia sí creemos, pero por el Evangelio. Justicia sí, pero con Cristo, la verdadera persona para los demás. Es muy importante incluso cuando yo estaba aquí en Manizales hace esos años, ser católico era parte del paisaje, o sea, eso era como normal aquí en nuestro contexto colombiano. Yo ya no veo que eso no es así ya. La semana pasada estaba hablando con un exalumno mío, me invitó a su casa, un exalumno del Zapato de la Merced de Bogotá, y me dijo que quería que ya se había comprometido pues con su novia y se quería casar. Pero la novia, él es muy católico, pero ella no, ella estaba pues, como esa nueva era, medio budista, medio hindú, una cosa como así. Entonces me dijo, mi esposa sabe que yo soy muy católico, yo soy muy creyente, pero yo quiero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer una bendición durante el matrimonio? Ella no es, ella me decía, no soy, pero soy muy respetuosa y entiendo que para él eso es muy importante, ¿cierto? Y que eso es vital. Entonces, lo digo porque ya no podemos suponer que nuestros alumnos entienden que es el católico, que es la iglesia, que es el evangelio, que es Cristo, que es Jesús. Entonces, tenemos como colegio la compañía de Jesús, porque es la compañía de Jesús, no es la compañía de Jesús. Es el centro para nosotros. Si usted a la compañía de Jesús le quita a Jesús, no queda nada. No queda nada. Queda como una fachada, pero detrás de la fachada no hay nada. Entonces, eso es lo que somos, con respeto, como digo, acogemos a todos en nuestros colegios, todo tipo de personas, cuando usted lo ve en el contexto del mundo, todo tipo de personas. El Pedro Arroyo decía esto en 1973, ojo, hace 50 años. Si la compañía quiere ser fiel a sí misma, si no quiere cambiar y traicionar el rasgo más profundo de su espíritu, paradójicamente tiene que cambiar profundamente en la mayoría de sus comprensiones enfocadas. Traduzca, si la compañía de Jesús quiere ser fiel a sí misma en los colegios, si no quiere cambiar y traicionar el rasgo más profundo de su espíritu educativo, paradójicamente tiene que cambiar profundamente la mayoría de sus congresiones educativas. Eso es lo que dice. Miren qué reto que nos padre Arrujo. Y vuelve y repito, no es cambiar por cambiar, pero sí sabiendo que no podemos darles
respuestas viejas a preguntas nuevas y que el mundo está cambiando y que por eso tenemos que brindarles esas herramientas. Bueno, ahora sí, a una tradición viva, que es el tema y es donde me quiero centrar más. Voy a hacer tenemos 45 minutos. Voy antes a hacer una pequeña pausa para que ustedes piensen hasta aquí si hay alguna pregunta, si hay algún comentario y que sienten, no solamente que piensan, sino que sienten ustedes todo lo que han oído. Aquí tenemos una pregunta. Yo, Padre, quisiera preguntarle, indiscutiblemente trabajar en red es una ganancia, trabajar en red nos hace más potentes. Cuando tú haces tus viajes, cuando visitas otros colegios, cuando vas a observar un poco cómo está toda esta propuesta educativa, si te preguntara cuáles son esos 3 elementos que ves más comunes en todos los colegios y en todas nuestras obras y que nos unen como red mundial, ¿cuáles serían esos 3 rasgos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo diría esto, sí, a mí me impresiona porque yo siempre que voy, yo visito por ahí digamos unos 30 colegios tal vez, un poquito más o a veces un poquito menos, de distintas partes del mundo. Y siempre trato de reunirme con estudiantes, con profesores, con directivos. Me gusta mucho con los estudiantes porque los estudiantes son sin filtro. No les hago una pregunta y ellos responden lo que sienten y lo que ven, no hay filtro, ¿no? Porque pues uno sabe que el profesor va a decir que todo está maravilloso, ¿no es cierto? Y los directivos, pues claro, está muy bien, hay problemas, claro. Pero los alumnos hablan sin filtro. Dicen, no, a usted me gusta escuchar. Me impresiona que yo siempre les hago, la primera pregunta que siempre hago a los estudiantes es ¿qué es lo que les gusta más de este colegio? Y casi el 99.9% de las veces que contestan en todas partes del mundo, en África, en Asia, en el Canadá, en Norteamérica, en Europa, aquí en América Latina nos sentimos como en casa, nos sentimos acogidos. Nos sentimos respetados, tenemos un buen ambiente. Y como digo, cuando usted lo oye de tantas partes significa que eso se logra. Y como ustedes saben, la investigación educativa demuestra que la mayoría de los estudiantes del mundo dicen que no les gusta ir al colegio, que no se sienten acogidos, que no se sienten respetados. Y en cambio yo cuando voy a buscar la compañía oigo todo lo contrario. De ellos, espontáneamente, son alumnos que hablan sin filtro. O sea que ahí se logra eso que es la cura personal, que es muy importante, porque como les decía, el secreto de la educación de la Compañía de Jesús es tocar el corazón, no la cabeza, porque tenemos los monstruos de los que hablaba Rubén, ¿no? Un monstruo, una cabeza gigantesca con un cuerpecito delgaditico y un corazoncito chiquitico. El secreto de la educación de la Compañía de Jesús siempre ha sido tocar el corazón de las personas, de los alumnos. Y para tocar el corazón usted necesita crear una relación de confianza. Para crear una relación de confianza tiene que crear un ambiente donde ellos se sientan bien, donde se sientan protegidos, donde se sientan respetados. La impresión que yo tengo en mis visitas es que eso se logra, que los alumnos lo captan, porque una cosa es que digan, no, sobre todo en todas las paredes dice cura personal, otra cosa es que los alumnos se sientan, y sí se sienten. Entonces, ese es el elemento, y me alegra porque es un elemento fundamental para nosotros. Sin esa confianza básica a los estudiantes de que se sientan seguros, lo que queremos hacer no se logra. ¿Cómo voy yo a creer en el servicio a los demás, en la bondad, cuando yo no me siento bien en donde estoy, ¿cierto? Entonces es una condición que siento que se logra. Segundo elemento que veo yo muy común y muy importante y hace parte de nuestra tradición, la excelencia académica. Lo veo. Voy a los colegios de Japón, son de los colegios de Japón.
Ustedes saben que el sistema educativo japonés es uno de los más altos del mundo. Los colegios nuestros están muy bien posicionados académicamente en Japón. Acabo de ir a Nigeria, el colegio de Abuja, que es la capital, es el primer colegio de Nigeria. Es un país mitad cristianos y mitad musulmanes, donde hay mucha violencia religiosa. Claro, la mayoría de los alumnos son cristianos, pero hay un buen porcentaje de alumnos musulmanes que buscan el colegio por su prestigio académico, no por su prestigio religioso, pero por su prestigio académico. Pero a raíz de eso, entonces aprenden un poco más que es el cristianismo, tienen otra visión del mundo. Nuestros alumnos cristianos también aprenden que los musulmanes no son enemigos, como se muestra en la guerra que hay en ese país. Entonces, ahí hay también, como digo, una característica muy importante, excelente y que es necesaria, porque es parte de nuestra tradición. Ahora, es la excelencia académica en el marco de la excelencia humana. La excelencia académica, la excelencia humana, volvemos a lo mismo, crea monstruos. Nosotros no queremos monstruos, pero si nosotros queremos personas con un gran corazón, pero también con una capacidad mental de desarrollo muy grande y que sean personas que sean supremamente competentes académicamente. Eso es una parte de nuestra tradición. Entonces yo diría que ese es otro rasgo que veo muy presente en nuestros colegios, hay colegios nuestros que tienen dificultades académicas, pero en general sigue siendo colegios de gran prestigio. En Nepal tenemos varios colegios. Nepal es muy curioso porque Nepal, ustedes saben que hasta hace poco era un reino, ¿no es cierto? Pero tuvieron un golpe militar y ahora es un país comunista. Y sin embargo, ahí tenemos, en Katmandú, que es la capital, tenemos dos colegios. Y decía a los presidentes que cuando son las inscripciones del presidente de la República y todos los ministros que son comunistas, son llamados para que reciban los hijos. Que reciben 100 o 200 cada año y tienen 5.000 peticiones. En un país que es de mayoría budista, hinduista, es más hinduista que budista, pero también hay una Buda nació en Nepal, ¿cierto? Pero es un país más hinduista que budista. Los cristianos son muy pocos, pero la compañía la llevó allí, el rey de Nepal, porque decía: yo quiero la educación que ustedes ofrecen, por la calidad que ustedes ofrecen. El cristianismo entró en Nepal por los colegios de la compañía, no hace muchos años entraron allí, porque Nepal era un país realmente cerrado, nunca fue colonia de nadie. Nepal nunca fue conquistado ni por Inglaterra, ni por sus vecinos, ni por ninguna potencia europea. Entonces siempre es cerrado para protegerse. Entró el cristianismo, no había entrado el cristianismo, entró porque el rey llamó por el prestigio educativo de la compañía, que tiene que ver con su relación académica. Entonces es muy importante, pero la formación humana. Ese es el segundo. Y el tercero, como digo, para mí es muy importante, que está unido a esa excelencia humana, y es que los colegios sean capaces de ir integrando lo que va sucediendo en el contexto y puedan responder al contexto local, pero también nacional y global. O sea, que sean contextos relevantes para las personas y se constituyan en fuentes de renovación. Eso significa de ecología, de justicia social, de renovación en la fe. Yo creo que esos tres elementos constituyen y se dan. Eso lo veo muchísimo, como les mostré en este ejemplo de este exalumno de Hong Kong, que no es cristiano, pero sin embargo, fíjense el impacto que tiene el colegio. Me decía, padre, yo ahora vivo aquí en Taipei, pero le repito a mis hijos todos los días: yo estudié en el colegio de la Compañía de Jesús, y allí me enseñaron que es importante siempre pensar en los demás, y de eso lo quiero para ustedes. Entonces, yo creo que ahí hay estos dos tres elementos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muy bien. Bueno, padre, yo debo decir que tengo como un torbellino de ideas, sobre todo con el último tema, que es la justicia, ¿cierto? Cuando usted nos hizo la primera pregunta de por qué educamos, pero yo traté como de transportarla yo por qué educo, y más en un país como el nuestro. Yo tengo una formación con énfasis en inglés. Cuando uno cuenta eso, tienden a decirle: no, pero entonces ¿por qué no se va a dar clases en otras partes, cierto? Porque no viaja.
Entonces esa es mi pregunta siempre, ¿por qué educar y por qué educar en un país como el nuestro? Hay un texto muy bello de Vargas Llosa cuando él está pasando en el hospital con los niños y le pregunta al papá, ¿qué le pasa a ese niño? Todos están como muriendo, entonces ¿qué le pasa a ese niño? Tiene hambre, y a ese tiene hambre, y ese hambre, lo único que los niños tienen es hambre, pero no un hambre de espíritu, no, hambre de verdad, están muriendo de hambre. Entonces, esto me remite a esta idea de la importancia que es en un país como el nuestro, que es tan fragmentado, tan polarizado y por supuesto marcado por la violencia. Cuando se habla de justicia en nuestro contexto, se cree que es eso, una idea revolucionaria, comunista y que solo puede ser pensado para gente que va a las universidades públicas encapuchadas. Entonces, cuando se habla de justicia, usted automáticamente pues, va a acabar con este país. ¿Cómo hablar de justicia en nuestras aulas con nuestros estudiantes, que muchos tal vez se pierden de ese contexto del país por sus posibilidades, ¿cierto? Llamémoslo privilegios. ¿Cómo hablar de justicia en el aula sin pensar o sin despertar esa idea de que lo que queremos es montar un frente guerrillero? Muchas gracias. Vea, cuando tenga la respuesta, vuelvo. Pero mientras conseguimos la respuesta del método, le voy a decir algunas cosas. En mi experiencia, estaba incluso pensando aquí en mis alumnos aquí de Manizales, que estaba hablando con algunos de ellos, el encuentro lo vamos a tener el sábado, pero estaba hablando con algunos de ellos, y algunos de ellos, por ejemplo, me decían que las cosas que más les habían impactado en el colegio eran, por ejemplo, los campamentos de misión, que les campamentos de misión con ellos, y teníamos también trabajo en algunos barrios de aquí, de Manizales, unos barrios populares, y eso les ha dejado una huella para ellos grande, y no solamente huella en la memoria, yo creo que realmente, yo que les he seguido, por lo menos algunos de ellos, realmente incluso su vida profesional, eso ha tenido impacto en su vida profesional. Entonces hay una primera impresión que es muy importante, y es que en esas cosas, más que las palabras, es la acción la que cambia a las personas. Entonces es muy importante ponerlo en crearles oportunidades para que ellos, más que un discurso sobre la justicia, la vean, la experimenten y establezcan relaciones con las otras personas. Yo creo que eso es, como dice, una imagen vale más que mil palabras, una experiencia vale más que mil palabras, y eso impacta más. Y lo veo porque los estudios de aquí que tuve yo en esa época, pero en mis años también lo veo, esas experiencias como la del FAS que teníamos en los colegios, como la del pastoral, son las que más impactan, claro, deben ir acompañadas con un análisis también académico y análisis científicos, pero cuando se hace el análisis científico, o sea, cuando la cuestión es solamente de cabeza, pero no está implicado en el corazón, la hay muchos en este país. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes, que esas reflexiones que podamos hacer en las artes clases estén acompañadas de experiencias que les permitan a ellos entender, vivir fundamentalmente. Muchos de ellos crearon relaciones con algunas de estas personas que encontraron en estas experiencias, y sé yo que las han continuado, su amistad de por vida los ha cambiado, porque ellos tienen un rostro. Es que hablar de injusticias sin rostro, sino simplemente la injusticia como una cosa por allá sociológica, no tiene ningún impacto cuando tú tienes el rostro concreto de una persona y conoces las condiciones de una persona o de una familia o de una tribu o de un grupo particular. Yo creo que hay una primera intuición que nos puede servir. Bueno, vamos entonces a seguir porque estamos en una tradición bíblica. Entonces, bueno, ustedes conocen este documento, ¿no es cierto? ¿Lo han visto? Colegios jesuitas, una tradición bíblica del siglo XXI, un ejercicio continuo de discernimiento. ¿Este documento es de qué año? Del 2019, o sea, está recién sacado de horno, está fresquito. Y en ese documento, la compañía de Jesús nos saca documentos frecuentemente. En nuestros 500 años de historia educativa solamente hemos sacado 4 documentos oficiales.
sea que no es que saquemos cada ratito. Este es el último, porque la idea es, como digo, ir ofreciendo una ruta, reflexiones y unos parámetros para la compañía de Jesús ante el tema educativo. Este documento fue lanzado en el 2019, ustedes lo pueden encontrar pues, en la página web, por supuesto. No sé, ¿ustedes lo tienen impreso aquí o solamente lo tienen digital? Sí, algunas partes lo han impreso, pero el digital se impreso. Este documento lo empezamos a trabajar en la ICANE, en la Comisión Internacional del Apostolado Educativo de la Compañía de Jesús, en el año 2011, o sea que nos demoramos 8 años en producir este documento. Ustedes dirán, gente tan, esos 8 años para escribir ese librito. Pero no fue por pereza, sino que ustedes entenderán que para un documento internacional, que tiene que ser válido en Manizales, que tiene que ser válido en Kinshasa, pero tiene que ser válido en Katmandú, tiene que ser válido en Kamakura, tiene que ser válido en Buenos Aires, tiene que ser válido en Seattle, tiene que ser válido en Delft. Tiene que haber un proceso de discernimiento muy grande para que no digan nada, no sirve para Colombia, esto ya no se ve que no se consultaron a nadie más. Entonces es un proceso muy lento de discernimiento que garantiza realmente que se han escuchado muchas voces y que se han tenido en cuenta las circunstancias particulares de los lugares donde nosotros trabajamos. Desde el comienzo el diálogo fue frente a una pregunta clara: ¿cómo podemos ayudar a las comunidades educativas a entender y responder a nuestro actual contexto y a continuar el largo diálogo que empezaron los primeros jesuitas en el siglo XV, desde el siglo XVI, sobre la educación? Porque la compañía realmente es fundamental por ello. Entonces, sobre la educación, uno podría entender la educación de la compañía, me gusta esa metáfora, como un diálogo permanente, como una conversación continua que no hemos acabado. No hemos acabado. O sea, este documento, por eso queremos que sea un documento también vivo, que pueda ir cambiando. El padre general, el padre Arturo Sosa, nos decía en el año 2017: es necesario que nuestras instituciones sean conscientes del cambio antropológico y cultural que estamos presenciando y sepan educar y formar de un modo nuevo para un futuro distinto. Un modo nuevo para un futuro distinto. Nuestra fe nos anima a subir el camino de la audacia apostólica que es capaz de realizar lo imposible, porque honestamente educar es realizar lo imposible. Imagínense que le digan a uno: es que educar, entonces todos nosotros sabemos que estamos en el salón de clases lo difícil que es eso. Pero entonces lo que queremos con esto es salir al paso de todas estas cosas y poder ir respondiendo. A mí hay una cosa que me da paz y tranquilidad. ¿Ustedes saben cuándo se abrió el primer colegio de la Compañía de Jesús? ¿En qué año? ¿Dónde? ¿Dónde fue el primer colegio de la Compañía de Jesús? ¿En dónde? No es en España, en Francia tampoco. En Sicilia. Fue en el año de 1548. Colegio de San Nicolò en Messina. Y el primer colegio se abrió en 1548. ¿Cuándo se escribió la Ratio Superior, el primer documento que es la compañía? 1599. O sea que bien, que hemos mejorado. Nosotros mejoramos 8 años en escribir este documento, ellos demoraron 50. Fíjense, abrieron el primer documento, cuando se publicó la Ratio Superior, ya había cientos de colegios de la compañía. Quiero por eso recalcar que la compañía de Jesús es una acción pragmática, es decir, los jesuitas no digan: no podemos abrir el primer colegio hasta que no tengamos claro lo que vamos a hacer. Si ellos hubieran optado por eso, seguramente todavía estaríamos discutiendo cómo debería ser el currículo. Pero es pragmático, es como para aprender haciendo. O sea que a la compañía de Jesús no nos da miedo vivir una cierta incertidumbre, en una cierta tensión de que no todas las preguntas están resueltas.
de que no todo está claro. Y por eso la relación exterior demoró 50 años. Y te digan, bueno, sí, pero probemos esto. No funcionó, bueno, probemos aquello. No, esto está funcionando. Ah, bueno, entonces tengamos en cuenta. No, pero es que falla en Alemania no funciona. No, los especialistas que están en Brasil dicen que eso por allá no marcha. Entonces, todo eso, que se demoraron muchos años hasta que publicamos el documento. Y en ese documento, por todas partes, dicen, adapten a los tiempos y circunstancias de la Universidad de Estado. O sea, hay una flexibilidad. El sistema educativo es flexible desde sus comienzos. Y eso es producto de su sabiduría educativa. Los alumnos son distintos, cambian las culturas, los desarrollos, entonces hay que ser flexibles. ¿No es cierto? No, la rigidez no es buena. En la carta de presentación de este documento en el 2019 les decía esto que me gusta mucho. El mejor homenaje que podemos ofrecer a nuestra larga tradición de educación es poder explorar nuevos modos creativos e imaginativos para ofrecer nuestra visión espiritual y experiencia educativa a nuestros estudiantes y sus familias. Por lo tanto, el nombre del documento refleja bien su propósito: tradición viva, renovar nuestra tradición viva en la educación como un ejercicio continuo de discernimiento. Entonces ustedes también están invitados aquí en el Colegio San Luis Gonzaga a continuar ese ejercicio de discernimiento y ver cómo pueden hacerlo mejor aquí en Manizales, en el contexto legal y cultural y sociológico de Colombia y en nuestro mundo. Entonces es el documento que nos invita a abrir las ventanas, a abrir los ojos, a mirar, a contemplar. Fíjense que eso tiene una dimensión espiritual. Es que para nosotros Dios está presente y actuando. Entonces uno siempre tiene que estar viendo cómo actúa Dios. A mí me gusta mucho, yo no sé si ustedes han oído hablar de Mateo Ricci. ¿Ustedes saben quién es Mateo Ricci? ¿O no han oído hablar de Mateo Ricci? Mateo Ricci era un jesuita, matemático y astrónomo, y se fue de misionero a China. Y en China todavía hoy el régimen comunista es supremamente respetado. Su tumba está en la sede del Partido Comunista en China. Y él fue el único occidental que fue mandarín, que ha sido mandarín de la China, pero no ese título, mandarín. Y era matemático y astrónomo. Cuando él fue a China, dijo, su actitud siempre fue, antes de hablar de los chinos de Dios, del cristianismo, de todo lo que yo sé, yo quiero saber cómo está actuando aquí Dios. Y a mí me parece que es una actitud muy importante para un educador con los estudiantes. Antes de decirle todo lo que usted les quiera decir, pare un minutico y pregúntese cómo está actuando Dios en ellos. ¿Qué está haciendo Dios en ellos? Para que usted no le agradece a Dios. Para que no se le agradece a Dios. Y eso fue lo que él dijo. Y esa actitud de sencillez y de humildad lo llevó a que la cultura china lo reconociera y él, enseñando matemática y astronomía, fíjense bien, porque hay gente que dice, no, yo soy profesor de matemáticas, también eso es para el profesor de religión por allá, y para el profesor de filosofía, pero yo no tengo nada que ver, yo enseño matemáticas. Pues Mateo enseñaba matemáticas y astronomía. Le cambió la vida. Hace unos años me invitaron a Hong Kong a una charla, invitaron también a un profesor de la Universidad de Beijing, de Pekín, comunista por supuesto, para que él hablara del impacto de Mateo Ricci en la cultura china. Y este señor, miembro del Partido Comunista, decía, Mateo Ricci, a través de su pedagogía y su relación con nosotros, nos enseñó la pedagogía del diálogo. Y claro, no solamente el diálogo en el sentido de hablar. La cultura china considera que los libros de historia de China, claro, el Partido Comunista, mencionan a Mateo Ricci, claro, que no significa que es sacerdote, no es nada de eso, pero lo mencionan como un occidental que ha contribuido significativamente a la cultura china.
enseñando matemática y enseñando astronomía. Es decir, no más excusas. No es que yo no existe sino biología. Aquí, claro, no, profesores de biología. ¿Aquí hay profesores de biología? ¿Quiénes son de biología? Bueno, me alegra, 2 más 3 profesores de biología. 4. Vea, le voy a contar una anécdota que me pasó a mí en el colegio de San Ignacio donde yo estudié. Con todo respeto a los profesores de biología, a mí no me gustaba la biología. A mí me gusta la historia, me gusta la literatura, esas cosas. Biología, ¿qué pérdida tiene? Me iba bien porque la pasaba, pero pues nunca me entusiasmó ni nunca me sentí involucrado. Pero un año, digamos, el profesor de biología que teníamos, yo no puedo decirles qué fue lo que hizo, pero hasta el día de hoy, yo y muchos de mis otros compañeros que no nos gustaba la biología, nos acordamos que este señor nos cambió la manera de entender la biología. Fue el único año que me gustó la biología y que hasta cierto punto me enamoré de la biología. No, y lo único pues, que me gustó es la tierra, lo que sea, no sé nada lo que sea. Pero yo creo que lo que sí hizo fue tocarme el corazón. Y era profesor de biología. Pero él después, digamos, otro profesor, y lo de otra vez me desconecté de la biología. Entonces, fíjese lo que puede hacer uno en todo esto. Este documento, yo lo voy a ir rápidamente, tiene estas partes, la parte primera, la parte sobre los documentos fundacionales, la nueva realidad del mundo, porque una de las cosas de la pedagogía ignaciana que ustedes se acuerdan del PPI, algunos de ustedes no más PPI, ustedes se acuerdan, me voy a hacer por acá porque estoy en esta primera fila que me creo que cuando hago la pregunta, ¿cuál es la primera dimensión del PPI? Contexto, sí, y eso es muy importante porque es que siempre hay que empezar por el contexto. ¿Cuáles son los alumnos que yo tengo en mi salón de clase? ¿En qué está el colegio? ¿En qué está la ciudad? El contexto es muy importante. En este documento también comenzamos con el contexto del mundo, porque es que no lo escribimos para Los Ángeles, sino para este mundo real. Y después tenemos los identificadores globales de los que les voy a hablar. El padre Hernández, este documento de la tradición griega no sustituye los otros documentos, como el de características del año 1986 y como el PPI que es del año 1993. ¿Cuál es decir? 93. Lo que pasa es que algunos documentos, no sé si ustedes algunos documentos lo ponen en 94 porque fue el año que lo publicaron, pero el 93 es el que se produjo el documento. De la parte primera, yo no voy a hablar más porque sobre estos documentos que hemos mencionado, ustedes los conocen, porque me quiero centrar en la tercera parte. En la parte de la realidad global, pues se habla de la nueva realidad sociopolítica, de la nueva realidad educativa, de la nueva práctica religiosa, de la situación de la Iglesia Católica, de la Compañía de Jesús en el mundo actual, y esto sigue imparable y sigue cambiando y evolucionando. Y después están los identificadores globales. Ahí ustedes no lo pueden leer, porque no lo pueden leer, yo estoy más cerca, menos ustedes, pero tranquilos que lo vamos a ver más tarde. ¿Ustedes se acuerdan cuántos identificadores globales hay? 10. ¿Se acuerdan de alguno? A ver qué hagamos, a ver si somos capaces entre todos de decir, por ejemplo, 10 identificadores globales. ¿Alguien se acuerda de alguno? Aprendizaje para la vida, sí, es uno de ellos. Interculturalidad número 2, sí, es otro, eso es otro. 2, llevamos 2. Diálogo interreligioso 3. ¿Perdón, cuál? Ciudadanía global importantísimo. 4. 5. ¿Cómo? Sí, muy bien, ¿qué más? 6. Sí, 7, cuidado. Como es la justicia 9, me falta uno. Accesible para todos. 10, muy bien. Vamos a hablar de cada uno en particular. Ya aquí tenemos los identificadores globales. Primero, el primer identificador global. Comprometidos a ser católicos y
Si hay algo contracultural hoy es la fe y la espiritualidad. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que podemos ofrecer nosotros. La compañía no puede ofrecer otra cosa. Cada uno da lo que tiene. Y la compañía de Jesús lo que tiene es a Jesús. Y su experiencia espiritual es lo que nos marca. Los otros son todos adornitos. Pero eso es lo que tenemos. Entonces, en nuestros colegios tenemos que hacer eso, ofrecer esa educación profunda en la fe, así sea contracultural. Entonces, estamos ofreciendo educación profunda en la fe. No, es que esto es una cuestión de matemáticas. Cuando diga eso, acuérdense de Mateo Rich. Sí, también la cuestión de matemáticas. Y tocó una cultura entera. Y la tocó en la fe. Porque ellos decían, inclusive, pues sabemos, muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, no porque ellos estuvieran predicando todo el día de Jesús, sino porque empezaron a preguntarle por él, porque veía una persona tan especial que aunque hablaba de números y de planetas, había algo más. Eso lo cambió a muchas personas. ¿Cómo entender vivir en ser un colegio católico hoy? Y un colegio católico en el contexto del que hemos dicho, hay que ver una musulmana. ¿No es cierto? Y yo les decía, budistas y ateos, aunque en la semana pasada leí un artículo en el New York Times, creo que estaba muy interesante, un artículo donde decía que los papás ateos se estaban quejando de que sus hijos ya no eran tan ateos. Vean lo que estamos. Los papás ateos quejándose de que sus hijos ya no son tan ateos. Algo pasará, ¿no es cierto? En este mundo. ¿Cómo educamos para el diálogo respecto a otras religiones y puntos de vista? Porque es el diálogo religioso. ¿Cómo educamos para él? Porque ese es el mundo en que Dios les va a tocar. En el que el vecino es hinduista, la vecina es musulmana, el otro es ateo, el otro no cree en nada, el otro es de la religión de María. Ese es el mundo. Y tenemos que eso no se genere en otra fuente de violencia en el mundo, sin renunciar a lo que somos. Porque hay gente que cree que el diálogo religioso significa que entonces usted se vuelve como que no se sabe qué es. Eso no es el diálogo religioso. En estos días tuvimos una discusión sobre esto en un webinar que tuvimos. Yo no sé si alguno de ustedes participó, y el padre, el secretario de Educación de la Fe de la Compañía de Jesús, que nos hablara sobre el tema del diálogo interreligioso, el padre James Hamilton, inglés, y él decía, el diálogo interreligioso supone una identidad. O sea, ¿cómo puede usted hacer diálogo interreligioso si usted no sabe qué es? Y si usted no tiene nada, no le vaya a rogar. El diálogo supone identidad. Tiene que haber una parte, como si fuera una más informe, ¿no es cierto? Entonces el diálogo supone una identidad. Entonces, está el mismo saga. No sé cuál será la respuesta a todo esto, yo me imagino que maravilloso. Pero esa es la respuesta y el reto para que con esa misma saga que pueda decir, sí, estamos asumiendo el identificado probando. Otra manera de decir también es lo mismo que dijo el Papa de la preferencia apostólica universal. Sin la primera, nada funciona. También he oído a algunos decir, sin esta primera, usted quita el primer identificador global, los otros se quedan sin nada, pues se quedan sin jesuita. La gran mayoría de los colegios buenos del mundo y van a quedar todo lo demás. ¿Ves? Esta es la clave. Es el secretito que decíamos nosotros ahora, ¿no es cierto? Segundo, identificador global. Ahora vean, no quiero ver el segundo. Comprometer la creación de un ambiente seguro y saludable. Esto es fundamental por lo que decíamos ahora. Es que lo que nosotros estamos haciendo en la educación, más que transmisión de conocimientos y una orientación profesional o preparación profesional, es preparación de seres humanos. Y eso no se puede hacer a menos que se sientan protegidos en ambientes seguros. Y tenemos que reconocer la compañía de Jesús que en nuestros colegios a veces no lo hemos logrado. En nuestros colegios ha habido abusos, en nuestros colegios ha habido escándalos, en nuestros colegios ha habido alumnos que han sido maltratados físicamente, sexualmente, psicológicamente. Eso no lo podemos permitir.
Eso lo tenemos que cambiar, tenemos que hacer una cultura donde eso no se dé. Les decía que me hace sentir muy tranquilo que cuando hago los colegios oigo esto, pero al mismo tiempo sabemos que históricamente ha habido abusos y que se dan, y que por lo tanto tenemos entonces que tomar este identificador global en serio. ¿Cómo estamos creando un ambiente seguro y saludable? ¿Qué más necesitamos hacer? Yo el año pasado estuve en Alemania, porque los colegios de Alemania organizaron un curso sobre ambientes seguros y invitaron a personas expertas en este campo. Me impresionó que uno de ellos decía que en esto el ambiente seguro es muy importante porque muchas veces las personas abusadoras crean una personalidad en la que por fuera aparecen más bien como cercanos a los estudiantes. Pues, es como una estrategia para disimular y para que nadie interrumpa esa situación. Y por eso es que esto no puede ser una cuestión simplemente de buena voluntad o no. Tenemos que asegurarnos de crear una cultura, y esto significa una capacitación permanente y un monitoreo permanente para que esto no se dé. Entonces esto hay que tomarlo en serio. Comprometidos con la ciudadanía global, ya lo decía, ciudadanía global. Esto es muy importante, vean, cuando hace unos tal vez 10 años, me acuerdo, empezamos en el secretariado de ciudadanía global, yo no creo que a uno lo miraban diciendo este marciano de dónde salió. Como que está hablando de una cultura tan horrible. Pero ahora yo veo la diferencia, esto ya se volvió fundamental, es como digo, si la pandemia no nos enseñó que estamos todos metidos en esto, y el cambio climático no nos enseña que estamos todos metidos en esto, entonces ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿No es cierto? Entonces la ciudadanía global es fundamental, sí, tienen que ser ciudadanos colombianos, pero también globales. Y entonces me estoy haciendo ciudadano activo y no global, ¿qué significa usted? O sea, porque veía los amigos que son ciudadanos globales, cuando nosotros no lo somos, ya sabemos que la mejor manera de enseñar es el ejemplo, modelar. Esto significa también un reto para nosotros. Yo me hago esta pregunta: ¿me prepararon en el colegio de Ignacio Loyola para ser ciudadano global? No, no me prepararon en el colegio de Ignacio Loyola para ser ciudadano global. Pero hay que hacerlo, esto es fundamental, esto no es optativo, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos educando para la ciudadanía global? ¿Cómo lo están educando el colegio y tú? Porque todos deberíamos ser ciudadanos globales y mostrar esa solidaridad. Hay cosas interesantes. El secretariado hizo una task force, el secretario de la compañía de educación, una task force, un grupo de trabajo sobre ciudadanía global, y ellos crearon un marco referencial de ciudadanía global. Hace 20 días estaba en Bilbao, en la reunión de los colegios jesuitas de España, había 300 directivos de los colegios nuestros en España. España tenemos unos 67 colegios, y me agradó mucho que estaban hablando de ciudadanía global, que estaban utilizando este marco. Ellos crearon un documento sobre ciudadanía global para España, que está en sintonía con este documento que creamos para todo el mundo, y para brindar como unas reflexiones y para que por lo menos a nivel de la compañía de nos entendamos todo lo que significa ciudadanía global. Esto lo encuentran, como ven ustedes, en el imágenes. Ojalá lo lean, ojalá lo observen, ojalá lo mediten, ojalá nos ayuden a que esto se haga realidad. Cuarto, comprometidos con el cuidado de la creación. Ya lo decíamos, que es el área que la compañía de Jesús reconoce que es la que estamos más atrasados, porque ya no se trata solamente de reciclar, sino de un nuevo estilo de vida. Y no es reciclar. Reciclar debería ser parte del estilo de vida, pero es lo único que yo hago es reciclar. Gravísimo, porque si estoy produciendo más basura cada vez, y mi estilo de vida es un estilo de vida que todavía está pensando que el planeta es una materia prima permanente e indefinida, pues no estoy haciendo nada. Entonces, ¿cómo estamos creando un modelo alternativo y sustentable de vida en el colegio San Luis Gonzaga? ¿Cómo lo están haciendo? Yo no sé la respuesta, pero esa es la pregunta que nos hace el indicador global. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo
cambiar, y como ellos cambian de estilo de vida. ¿Estoy cambiando de estilo de vida o no lo estoy cambiando? El estilo de vida sigue igual, como si el planeta no pasara nada. Pero pues ahí está. También estamos haciendo cosas a nivel global. Aquí tiene usted, también hicimos un grupo de trabajo, una task force sobre el cuidado de nuestra casa común, y nos presentaron también la perspectiva ignaciana y cómo lo podríamos entender. La buena noticia es que aunque estamos muy atrasados en esta área, veo que hay muchos colegios muy activos buscando qué hacer. Viene esto paradójicamente, curiosamente, nuestros estudiantes nos pueden ayudar mucho, porque las nuevas generaciones en general tienen mayor sensibilidad frente a esto que los que ya estamos un poco más mayores. Entonces aquí se puede hacer una alianza también para aprender de ellos y para que ellos se posicionen y nos ayuden a hacer esto. Entonces también los invito a que conozcan este documento que es muy sencillo del Secretariado de Cuidado de nuestra Casa Común, que le puede dar ideas de que se pueda dar. Ellos ofrecen ideas, materiales, actividades que se pueden hacer para responder a este indicador global. Quinto, comprometidos con la justicia. Ya luego decíamos que eso es desde aquello que hace 50 años, en 1973, nos puso ese reto. Nuestros colegios han avanzado mucho, pero no nos podemos descuidar, y por eso hay que preguntarse: el colegio realmente ejemplifica el ser persona para los demás, no el discurso, sino que lo vive. Es decir, la pregunta de atrás es: ¿ustedes son personas para los demás? Pues eso es lo que significa. Si los educadores son personas para los demás, por más carteleras que pongan sobre ser personas para los demás, ya sabemos que los alumnos lo van a aprender. No es lo que dicen las carteleras, sino lo que ven ustedes. ¿No es cierto? Segundo, ¿qué tan importante es educar para la justicia social en mi vida y en el colegio? ¿Qué tan importante? Y como digo, yo no voy a entrar aquí hoy, porque tenemos, pero incluso el término de justicia social ha cambiado desde hace 50 años, como lo entendíamos, a hoy. Yo no voy a hablar de eso, pero también en eso ha habido nuevas reflexiones y hay otras nuevas dimensiones de la justicia social que no estaban consideradas anteriormente. Sexto, comprometidos a ser accesible para todos. Y la obra me impresionó. Estaba yo visitando el colegio San Ignacio de la ciudad de Sydney, en Australia. Un colegio bellísimo. Yo creo que es lo más bello que he conocido de la Compañía del Sur. Casi idílico, es un sitio casi idílico de la ciudad de Sydney. Pero me impresionó porque ellos reciben en el colegio inclusive alumnos con graves problemas mentales, con problemas de aprendizaje severo system. Y entonces ellos inclusive han construido unos salones especiales para ellos, porque algunos de ellos llega un momento que ya no pueden seguir aprendiendo, ya no aprenden algunos movimientos de escritura, que aprenden algo de leer, pero ya después no pueden. Entonces tienen unos salones para ellos especiales, donde les enseñan de pronto a lavar los platos, a tender una cama, porque no tienen esas limitaciones. Pero lo bonito de eso es que ellos han logrado que se integren completamente. Me dicen, bueno, cuando nosotros estamos en clase de matemáticas, ellos vienen a este salón, porque las matemáticas no son capaces de aprender, o cuando están en cálculo, o en trigonometría, ellos vienen aquí. Pero en muchas otras actividades se van con los compañeros, y los compañeros realmente los han aprendido a querer y a ver no como un fenómeno, una rareza, sino como sus hermanos y hermanas, como sus compañeros y sus compañeras, y los quieren y los protegen. Eso es lo que quiere ser accesible. En eso a veces estamos atrasados también en general, lo tengo que decir yo como secretario de Educación en nuestros colegios. Me impresionó mucho, y este es un colegio de alto nivel académico, uno de los mejores colegios de Sydney. Y han logrado eso. En Dublín tenemos también un colegio especializado para personas que tienen grandes dificultades de aprendizaje. Aunque ustedes saben que la tendencia actual de la educación, y en muchos países de la legislación, es que es mejor no tener los colegios especiales, sino más bien juntarlos con todo, para que los unos y los otros aprendan de sí mismos y aprendan a convivir entre ellos, con personas que tienen ciertos retos cognitivos o de aprendizaje. Es
aquí también hay un reto muy grande. ¿Cómo está el colegio respondiendo a este desafío? San Luis Gonzaga, ¿qué más podemos realmente hacer para tener un colegio accesible a todos? Comprometidos con la interculturalidad. Ese es tal vez el concepto más poderoso de este documento, porque la interculturalidad es un término muy nuevo, que incluso quiere superar el concepto de la multiculturalidad. No voy a entrar hoy a explicarlo mucho, pero interculturalidad significa básicamente que los alumnos aprendan su cultura, entiendan su cultura, pero también sepan relacionarse con gente de otra cultura y aprender de gente de otra cultura, sin renunciar a la suya. No es que sea como vamos a crear una cosa con una masa, nadie sabe quién es quién. Esa no es la interculturalidad. Significa un poco que usted se identifique con una cultura. Entonces, está el desafío. ¿Cómo estamos en el Colegio San Luis Gonzaga evitando nuestra cultura o culturas locales y al mismo tiempo reconociendo y aprendiendo y respetando otras culturas? Ese es el desafío. Y es un desafío mayor porque el mundo está evolucionando de tal manera que ya se encuentra gente de todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Eso yo lo veo también de mis alumnos, pues, de todos los que he tenido yo aquí en Colombia. Me los encuentro en todas partes del mundo. Voy a África y ya me los encuentro. Voy a Asia, allá están. A cualquier parte de América Latina, por supuesto en Europa, en Norteamérica. Y yo tengo que decir, educamos a esos alumnos nuestros para esa realidad. No los educamos para esa realidad. Tengo que reconocerlo. ¿Por qué? Porque no fuimos visionarios. Pero si hoy no lo hacemos, pues porque no somos visionarios, sino porque somos ciegos, que ya es distinto. Una cosa es que no sea visionario, pero ciego es muy grave. Y ya eso sí es obvio que esa es la realidad del mundo en el que estamos y que los alumnos de ustedes estarán. Los alumnos vivirán en rincones del mundo que ni siquiera ellos han oído actualmente y de lugares donde nosotros ni siquiera hemos conocido. Octavo, comprometidos con ser red global al servicio de la misión. Me siento que somos parte de una red global con una misión universal. Lo que decíamos ahora, ¿cómo podemos contribuir a desarrollar el increíble potencial que tenemos como red global? No podemos enterrar el talento. Muy pocas organizaciones, en este caso nuestra comunidad religiosa, tiene esta oportunidad de llegar a más de 110 países como lo hacemos nosotros. Tener gente de todas las culturas, condiciones sociales, económicas. Es un talento muy grande para un mundo que necesita encontrar maneras de convivir y de aprender a estar juntos. Por eso creamos la red global. Ese es el símbolo de la red global. Y estamos invitados a ir en todas las redes regionales. Ahí está la red de Flaxen, a la que ustedes pertenecen, pero ustedes también pertenecen a esta red global jesuita de colegios. Y ojalá también lo promocionen, ojalá este logo lo pongan también en el colegio para que la gente sepa que hace parte no solamente de Acoderse como red nacional y de Flaxen como red latinoamericana, sino también de esta red global. Tenemos el PRIMAX, que ya hemos hablado de eso antes, y que es muy importante que ustedes nos ayuden para que esta plataforma que tenemos a nivel internacional se pueda relacionar. Hay muy buenas noticias, veo cosas muy buenas sucediendo. Hay colegios en el mundo que están participando mucho en actividades, que ofrecen actividades a otros, que se vinculan con otros colegios. El límite es nuestra creatividad. El límite es nuestra creatividad. Y no esperen que le ayuden, láncese y ayuden también. Noveno, comprometidos con la excelencia humana. He hablado mucho de la excelencia humana y el día de hoy yo no lo voy a recargar, pero es la excelencia académica en el contexto de la excelencia humana. ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para la excelencia humana? Incluye la excelencia académica, ya lo hemos dicho. Como testimonio a la excelencia humana en mi vida, con las 4 Cs de las que ya también hemos hablado. Y finalmente, yo no voy
Finalmente, el indicador número 10, comprometidos con el aprendizaje de por vida para toda la vida. Hoy más que nunca esto es una realidad. Antes era casi como un lema. Yo cuando estudié en el colegio nos hablaban de eso, pero honestamente me parecía que era más un lema que una realidad. Es una realidad. Hay que estar aprendiendo constantemente. Hoy muchos estudios demuestran que el campo que comienza a estudiar profesional no es un campo que va a terminar, porque hay tantos cambios, tanta evolución que significa que hay que estar aprendiendo permanentemente. Y como digo, acuérdense que es un peligro. Los educadores, como le decimos, yo solamente enseño. Yo no aprendo, enseño. Gravísimo. Porque el día que usted no aprenda, mejor deje de enseñar. Porque es gravísimo una persona que enseña y que no aprende. Entonces, ahí tenemos. Tienen ustedes también con esto, ¿no es cierto? Esta infográfica que es muy importante de una perspectiva integral. Esta infográfica la creamos en el secretariado en parte para este problemita. Es que cuando yo le digo a la persona que defina, como le yo al principio, la educación de la compañía de Jesús, la gente la define con un solo rasgo. Pues, porque preparamos para la noticia, sí, preparamos para la noticia, sin duda. Pero si lo único que hacemos, nosotros de la compañía de Jesús. No, porque es que aquí queremos trabajar para el medio ambiente, sí, pero eso no puede ser lo único. Estoy trabajando para el medio ambiente, no es. Aquí también estamos en la fe, maravilloso, importantísimo, central, pero si lo único, eso parece una casa de ejercicios, no un colegio, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta educativa de la compañía de Jesús es compleja y por lo menos inventando estos elementos para que sea la propuesta de la compañía de Jesús. Entonces, esta infográfica quiere reflejar la complejidad y todos los elementos que constituyen la propuesta educativa de la compañía de Jesús hoy. Y por eso es muy importante que ustedes ahora la conozcan y nos ayuden a que no sea simplemente una infográfica muy bella, sino que la infográfica esté en sus corazones, que es donde funciona, y que ustedes la transmitan, no con sus palabras, sino con su vida y con su pedagogía. Finalmente, y esta sí es la final, la receta educativa ignaciana es como para hacer una repetición de todo lo que he dicho y poner una síntesis de todo lo que he dicho hoy. Si me preguntan cuál es la receta educativa ignaciana, yo diría que la receta educativa ignaciana tiene 3 elementos. Lo primero, una profunda formación intelectual, académica. Sin eso no hay colegio. Sin eso no hay colegio. Y tiene que ser profunda, rigurosa. Excelencia académica, si usted la quiere poner. Y eso ha sido marca nuestra siempre. Usted de la comunidad de Jesús se ha caracterizado por eso. Excelencia académica. Pero solo no basta. Segundo, una profunda formación religiosa y espiritual. Clave para nosotros. Es importante. Es la razón por la cual estamos en la relación. Incluso diría que es la única razón por la que estamos en la relación. Por eso. Tercero, profunda formación social para el servicio de la justicia social. Claro, eso lo entendemos. Y sin eso, y eso está desde el principio. Y los jesuitas preparando para el bien común antes, y hoy lo que Arrupe nos decía de la formación de la justicia, hombres y mujeres para los demás, o como dice el padre Sosa, personas para los demás hombres. Y el ingrediente secreto, que no se ve, pero que es el que a veces le da el sabor, es la espiritualidad ignaciana. Si usted le quita el ingrediente secreto, la torta parece torta, pero no sabe igual. Porque ustedes ven, uno le puede dar a dos chefs los mismos ingredientes, pero la torta sabe distinta. Y en la torta nuestra tiene ese elemento esencial, ese ingrediente secreto, que es la espiritualidad ignaciana. Usted le quita eso y queda con una fachada, pero detrás de la fachada no hay nada, entonces ese es muy claro. Ustedes lo pueden definir, eso es lo que los jesuitas antiguos llamaban la iglesia perfecta, y ya lo vamos a ver dicho, o lo que llamamos educación integral, o a mí me gusta decir más holística, o personas para los demás, como lo decía el padre Jorge. Bueno, yo creo que ya hemos terminado. Muchísimas gracias.
con lo que dije al principio. La educación de la compañía de Jesús no es todo esto que les he dicho, sino lo que ustedes hacen en el salón de clase. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bueno, sin duda, tenerte acá en el Colegio San Luis, pues es de gran inspiración, nos motiva y nos sigue también mostrando caminos para seguir siendo maestros ignacianos. Tengo una pregunta, no creo dejarte sin pedirte algo. Ser maestro ignaciano es distinto a ser maestro. Ese apellido ignaciano nos tiene que decir algo, nos tiene que movilizar y nos tiene que mover. ¿Cuál es el centro para que sigamos nosotros inspirándonos en esa ignacianidad? ¿Cuál puede ser esa clave? ¿Cuál puede ser ese consejo que nos puede dar para nosotros desde lo ignaciano seguir impactando el colegio y que sea de verdad el colegio visible? Gracias, doctora Patricia. Yo diría que lo ignaciano está en esto que les he repetido hoy tantas veces, en ese espiritualidad ignaciana, el ingrediente secreto. Maestros somos todos y hay grandes maestros en todas partes, pero el maestro ignaciano es el que aporta desde su corazón y desde su experiencia esa visión espiritual, esa experiencia de Dios que San Ignacio de Loyola nos ha transmitido y que nos ha regalado y que nos sigue invitando a compartir. Bueno, finalmente el documento de los identificadores globales, que son 10 identificadores con 50 indicadores, no simplemente es un checklist. Eso nos lleva a nosotros a hacer una profunda reflexión sobre cada indicador que nos esté mostrando, con acciones desde el corazón que lo estamos cumpliendo. Quiero contarle, Padre José Alberto, que las visitas de los colegios de ACODES se inspiran en el documento. Cuando nos visitan, ese es el documento clave, y antes de esa visita nos hacemos una autoevaluación de cómo estamos. Por supuesto, tenemos mucho trabajo, tenemos muchos retos, tenemos tareas, tenemos desafíos, pero eso nos anima y charlas como esta nos impulsa a seguir adelante. Así que muchas gracias y un merecido aplauso.